Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean al canal Violín de Liz. En esta ocasión tengo el privilegio de que el maestro Oscar, que está en París, Francia, me haya aceptado una entrevista. Le voy a hacer 5 preguntas y son 5 preguntas que pues me imagino que ustedes también van a querer saber. Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué Hola, hora es en muy París bien, ahora? muy bien. Son las 7:16 p.m. Y no se preocupen, esa no era la pregunta. Pero mira, la pregunta principal es, estás en París, eres un Sí. mexicano en París y ¿qué estás haciendo en París? Bueno, la pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas en París? En París llevo, Lizzy, ya ahora pasé 5 años. Yo llegué en noviembre del 2015. Llegué, me acuerdo exactamente porque la fecha es un poquito difícil de olvidar. Era 19 de noviembre. 19 de noviembre fue una semana, casi una semana después de los atentados terroristas que se vieron aquí, Oh, que fueron el viernes 13 de noviembre. Y yo ya había comprado mi vuelo, yo ya tenía todos mis planes. De hecho, el viernes cuando yo me enteré de esto, estaba preparando mi fiesta de despedida, comprando las botellas y no sé qué, y me enteré que pasaba esto, y bueno, yo no, pues, no había marcha atrás. Y yo sí, llegué el jueves 19 de noviembre, entonces de 2015, y entonces este noviembre que pasó, ya fueron sí, 5 años. cinco Se pasa muy rápido el años. tiempo. Bueno, eh, Oscar tiene un Instagram, se los voy a dejar en la cajita de información, porque Oscar es músico. Yo sé que un músico de profesión, como lo eres tú, pues no nada más se consagra a un instrumento, pero me llamó mucho la atención que en tu Instagram tengas pues muchas fotos con tu violín. Entonces, para eso, en eso se está basando esta entrevista. Y ya viendo un poquito las fotos de tú con tu violín en París, ¿me podrías platicar cómo es un día de trabajo para ti allá? Pues yo soy aquí violinista freelance, digamos, ¿no? Yo no estoy en ningún conjunto orquestal. Estuve en conjuntos orquestales en México, ¿no? Fui parte de la Orquesta Filarmónica de Toluca, fui parte de la Orquesta Filarmónica Mexiquense. eh, Luego tuve una corta estancia en España y fui parte de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Madrid. En fin, acá por diferentes circunstancias no he podido unirme a una orquesta, ¿no? No podía yo dedicar mucho tiempo. Acá yo estaba, dentro de estos 5 años, he estado haciendo estudios. Ahora mismo estoy desarrollando una tesis doctoral. Y entonces, bueno, me las busqué como un músico freelance. Y entonces lo que yo hago son bodas cuando puedo, propuestas de matrimonio. Esos son fotos que suelo postear en Instagram de propuestas, pues eso se pasa muy bonito. Sí, Y el main income, digamos, viene de mi presupuesto como busker, se le dice en inglés, que es músico de la calle, sí, en el metro, sobre todo en el sí. metro de París. Lo hacemos también en la plaza, una plaza muy bonita donde se tiene una vista muy linda de la Torre Eiffel, la mejor vista, yo creo. La mejor es la de mi balcón, pero la mejor pública sería la de Trocadero. Y entonces en esa misma estación de metro, un día de trabajo para mí voy un par de horas a tocar. A mí me gusta mucho, me siento muy cómodo en el ambiente y en la atmósfera de la noche. Eh, Cosa la cual voy cambiando según la estación, porque pues por las estaciones a veces se oscurece a las 6 de la tarde en invierno y en Sí. verano pasadas las 10. Y entonces para mí yo tengo repertorio muy, muy, muy variado y sobre todo hago mucha música pop en el metro. Y para mí es tomar el violín, tomar mi bocina, mi equipo de audio, llegar a la estación, que me queda además muy Sí, cerca, y tocar un par de horas. Eso es una rutina, digamos, normal de sí, trabajo. sí. Esto lo hago unos 4 días a la semana, que son cuando hay más movimiento, ¿no? Los fines de semana. Sí, Y bueno, bueno, se pasa muy bien en el metro, se pasa muy bien, hay canciones muy tranquilas, hay momentos muy tranquilos, pero también hay momentos de mucha fiesta y que se lo hacen pasar muy a gusto y muy bien, la gente está muy contenta, yo estoy muy contento, para mí está fantástico. ok, bueno, un poquito para entrar en contexto, más o menos lo que estuve viendo, estuve viendo un poquito tu Instagram para saber qué Mm, preguntarte. También estuve viendo la entrevista que te hizo Mirella, que es una mexicana en París, en YouTube, que también voy a dejar el link aquí abajo por si no lo han visto. Eh, Me llamó mucho la atención que para poder tocar en la calle en París tú hayas tenido que hacer una audición mm, a esta asociación, que seguramente la voy a decir mal, pero es, esta asociación dice, bueno, Asociación de Musienses du Metro Parisien, ¿no? mm, Que es la Asociación de Músicos del Metro Parisiense, ¿no? sí. Como lo entiendo así. Em,
Y me imagino que esta asociación es relativamente joven, ¿verdad? Ya no pude ver cuándo nació esta asociación y te lo platico porque la única vez que yo he estado en esos rumbos del mundo fue en 2013. Entonces a mí me llamó mucho la atención que no había músicos en el metro, pero no había muchos, había uno que otro. Entonces, tú sabes el contexto, yo soy de Ciudad de México originaria, Toluca no está muy lejos, entonces también vamos, entiendo que eres de Toluca por la entrevista que vi anteriormente, y ser un músico en la calle a veces no es fácil, ¿no? Por lo menos aquí en México no lo es y la mayoría de las personas que ven el canal siempre me han preguntado, o siempre me han dicho, oye, ¿qué es ser un músico en la calle? ¿En qué países se puede tocar? ¿En qué países no se puede tocar, no? Entonces, por ahí, por algunas conversaciones que he tenido, mucha gente ha tenido la idea de irse de mochilazo a Europa y tocar en las calles, ¿no? Esta es una idea muy, muy romantizada que a lo mejor sí se puede, a lo mejor hay gente que lo ha hecho, pero tu historia es un poco diferente. Entiendo que llegas a París para estudiar, para continuar tus estudios de música. Si estoy mal, me corriges, porque fue de lo que yo entendí. Y de ahí, para poder conseguir trabajo, encuentras esta asociación, pero no te inscribes nada más. Tienes que hacer un casting, ¿verdad? O sea, no cualquier persona puede estar ahí. Ahora, ¿qué pasaría si alguno de los de la audiencia, porque la audiencia a la que va dirigida este video es gente que toca el violín, desde gente que toca un violín muy, muy barato hasta ya gente muy, muy profesional. Por lo general yo me doy cuenta que tenemos violinistas que tocan en la iglesia, violinistas que vienen de algún conservatorio, de alguna escuela, que tocan ambas, ¿no? Hasta violinistas que son solamente seculares, pero todos tienen en común que quieren vivir un poco, quieren sacar un poco de su música, quieren monetizar el arte, ¿no? Y tú estás viviendo algo que para muchos sería un sueño, que es tocar el violín junto a la Torre Eiffel, ¿no? Y me dices que son propuestas de matrimonio, que muy comunes, vi en tu Instagram, y yo me pregunto, oye, ¿qué pasaría si a lo mejor alguien quiere ir para allá, quiere contratar tus servicios o hay alguna página, no sé? ¿Cómo es esto en tu día de trabajo? ¿Cómo contactas con los clientes? Yo sé que no está mucho en la pregunta, pero si me puedes responder, ¿Yo te no sé. respondo eso? Sí, ¿Cómo sí, contacto? No, sí los puedes. clientes a mí me Ajá, contactan a veces en la propia calle, por Instagram, por sí, trabajo para no pocas compañías fotográficas, sí, estudios fotográficos, que son, aquí hay mucha competencia en ese sí, ámbito, y hay estudios fotográficos muy buenos, muy interesantes, muy importantes, estudios fotográficos que hacen cosas bastante interesantes, que tienen un target también, honestamente, ujú, pues muy exclusivo, digamos, y sí, tengo la fortuna de estar contactado por alguno que otro de esos estudios. Entonces, estas propuestas es más de una persona que sí, me contacta así. Ya trabajamos juntos yo con los fotógrafos, ya sé más o menos de qué va. Y entonces, pues ellos buscan una sesión, ellos buscan el lugar bonito, ellos toman fotos lindas y bueno, se pasa la propuesta de matrimonio muchas veces sorpresa con el sí, violinista que está ahí, se toca una melodía normalmente que la pareja ha pedido, bueno, no la pareja, sino el novio, sí, ¿no? Que ya lo habló previamente. Y bueno, es así. Y sí, para bodas también tengo, bueno, están por ahí, hay páginas aquí, mariage.net se llama una, páginas importantes de esto, sí, pero bueno, por ejemplo, ahora mismo pues todo está suspendido, ¿no? Por todos sí, los matrimonios están anulados y esto, pero pues es así, ¿no? Yo diría, o me contactan directamente, o algunas personas por mis redes sociales también, en mi Instagram y mi Facebook, y no pocas invitaciones de parte de estos estudios fotográficos. sí, claro. Bueno, y es que siendo París como como una ciudad turística, una ciudad pues del amor, hay muchísima gente que va a pasar su luna de miel, algún viaje en especial, pero siempre tiene que ver con el amor, ¿no? Entonces, saber que a lo mejor puedes sumarle a tu paquete de lujo, de viaje, a lo mejor música de calidad, ¿no? Y sobre todo para la gente que nos pueda estar viendo en el futuro,
alguien que habla español siempre en el extranjero se siente muy bien, aunque estés a lo mejor 1, 2, 3 días. eh, mm, Sí, claro, para los paisanos es sí, así, pero no necesariamente trabajo para gente hispanohablante. De no, hecho, ujú, para estos fotógrafos no es así, ¿no? No es sí, su target. Y yo creo que más bien el instrumento es porque es muy fotogénico, digamos, ¿no? Del violín es diferente, por hermoso que se escuche, un clarinete que a mí me gusta mucho cómo se escucha, o un oboe, pero no es tan fotogénico, ¿no? como, Como el violín, y tan para capturar una portable, ¿no? imagen con un violinista, con la Torre Eiffel de fondo y con una persona que se hinca para demandar matrimonio, ¿no? Es la imagen que se Sí, obtiene es es muy una bonita. imagen muy, muy padre. La Sí. verdad que sí, he visto tu Instagram y digo, qué fotos tan bonitas. Ahora, tú, Oscar, ¿en qué momento, cómo decidiste, cómo aprendiste a tocar el violín? Yo aprendí a tocar el violín, bueno, a lo largo de muchos años de estudio, de mucha práctica. El primer acercamiento que tuve al instrumento fue por mi padre, porque mi padre es músico, mi Oh, padre es guitarrista, y entonces él fue quien puso un instrumento en mis manos cuando yo era muy pequeño, tenía unos 8 años. No lo tomé con mucha seriedad el instrumento y luego regresé a los 14 años, una vez más, inducido por mi padre. No lo tomaba con mucho entusiasmo al principio, pero ya cuando era un adolescente, a los 14 años, fue sí, como a los 13 o 14 años, ya lo tomé más en serio. Entonces me tomó un año más o menos en lo que todavía era con cierta reticencia, cierta distancia. Y en ese año empezaron las cosas a cambiar y yo lo empecé a tomar más en serio. Entré al conservatorio ya finalmente, y a los 14 años, y hasta que terminé mi camino en el conservatorio, eh, yo ya le empecé a tomar mucho interés y empecé a tocar poco a poco un poco más. Y bueno, a los 21 años, 20, 21 años, gané por audición mi lugar en la Orquesta Filarmónica de mi ciudad, que es Toluca. sí. Oh, wow. Wow. Y bueno, tengo una pregunta más. Sí. Em, Sé que no nada más has estado en París, porque vi una foto de tu persona en Moscú, Rusia, Mm. enfrente de bueno, de este lugar tan emblemático que uno puede reconocer fácilmente, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo has logrado tocar tu violín por el mundo, por las calles más emblemáticas del mundo? ¿Cómo es ese proceso en el que Oscar sale de su casa, sale de su ambiente y crece y va a ser un artista pues ya internacional? Pues fue muy gradual, fue poco a poco, porque yo previamente, y por previamente me refiero hasta antes de intentarlo en París, algo de hacer música en la calle, nunca lo había hecho en México. En Toluca no recuerdo si hay gente que esté de repente tocando en la calle, me Es parece que que la ya no, audiencia un es muy tiempo resultaba. diferente, no es lo mismo la audiencia Ah, de la calle de París que la audiencia de nuestra ciudad, aunque también sea una de las más emblemáticas, la gente que va a París en turismo es gente con un poder muy adquisitivo o fuerte, o si no tienen un poder adquisitivo fuerte, por lo menos se han preparado para ese viaje, ¿no? puede ser, sí, puede ser también. Sí, La cuestión, pues sí, ¿no? Y además es una ciudad turística y lo entiendo, ¿no? Además también hay otras cuestiones propias de cada ciudad, se regulan de manera distinta. Entonces, a tu pregunta, que es cómo llegaste allá, pues es de carácter muy gradual. Acá recuerdo la primera vez que me puse a tocar en la calle y todo nervioso y a ver si pega y no sé qué. Y poco a poco uno va desarrollando pues experiencia, ¿no? Y poco a poco uno va perdiendo más miedo, menos miedo, y poco a poco uno se va tirando un poco más profundo. sí, Y bueno, eso fue lo que me llevó. El proyecto de Moscú fue porque iba yo al mundial, pero yo iba decidido a tocar en la calle, sí, porque poco a poco, entonces, cuando tienes esta experiencia como músico de la calle, sí, te das cuenta que lo puedes hacer. Yo las vacaciones pasadas estuve en Italia, en la Costa Amalfi, y yo sabía lo que hacía. Mi rutina era todo el día me voy de vacaciones y en la noche a partir de las 8 o 9 me voy a tocar y pues hago mi presupuesto para el siguiente día pasándomela muy bien, ¿no? sí. Eso es lo que, bueno, pero eso ya lo sé ahora mismo de que tengo años de experiencia aquí y que lo he hecho en otras ciudades. Sí. También sé que las ciudades se van regulando, no hay un carácter internacional para No, esto, hay unas ciudades en donde no está permitido, hay otras ciudades en las que sí, hay otras ciudades en las que es curioso, por ejemplo, hay una disposición en Colonia, Alemania, según la cual no te puedes sonorizar.
La música es solamente acústica. Yo, por ejemplo, no podría hacerlo con un speaker, es solamente el violín. Y además se puede tocar solamente, me parece, entre las 12 y las 8, algo así, y es la primera media hora de cada hora. Es decir, tú puedes tocar de 12 a 12 y media, luego de 1 a 1 y media, luego, y así. Sí, esta ¿Qué es lo ciudad, que garantizan con... ¿Perdón? sí, esta ciudad de Colonia tiene una estación de tren muy internacional, bueno, sí, como un paso internacional, ¿no? Entonces, Me parece también que tiene una estación... me imagino que también tiene mucha afluencia de gente que va de paso. Sí, sí, pero el centro turístico es muy pequeñito, entonces lo intentan, hablaron porque yo lo intenté, yo estaba Sí, tocando y llevaba 2 melodías y personas de seguridad se me acercaron muy amables a decirme, era evidente que yo no sabía porque yo me puse, pues, no a todo volumen, pero normal, sonorizaba. Me dijo, hola, mira, buenas tardes, bla, bla, bla. Intentamos que se conserve esto como algo pequeño, entonces los músicos lo pueden hacer. Ahí me explicaron lo que te acabo de decir, ahí me lo explicaron. Y después entendí, porque veía a los músicos y después no los veía en cosa de un ratito, solamente es media hora. claro. Y bueno, hay lugares que no existe disposición alguna. Yo en Berlín me senté a tocar eh, a la espalda del gran domo que se llama el Dom, ahí sin ningún problema, y toqué un par de horas, un par de días, sin Sí. ningún problema. Hice como una suerte de tour hace 2 años, 2020 no lo pude hacer, por distintas ciudades europeas y fue diferente. Y luego ya pues para llegar a Moscú, yo ya había hecho, esto fue en el 2018, pero ya también había hecho otras cosas fuera y sabía que podía llegar con la maleta y el lugar en el que estoy tocando ahí es en la Plaza Roja con la Catedral de San Basilio a mis espaldas. Pues había mucha fiesta, al lado de ello había una calle donde se pasaba todo, estaba lleno de bares y no sé qué, y ahí también me instalé y gracias a Dios fue siempre muy buena respuesta, la pasé muy bien. Sí, Bueno, eso es. sí, creo que interesante. Entonces, bueno, Moscú no está nada cerca de Francia, pero Alemania sí. Alemania es un país vecino. Entonces, en Sí, tren sí, es puedes muy llegar, propio. sí, en tren puedes llegar bastante. Y bueno, he acabado con mis 5 preguntas y ya nada más aprovechando tu experiencia en el mundo. Ya como un comentario, yo te platico que hace algunos años a mí se me ocurrió comprar un violín en China. Eh, un luthier que muy famoso que estaba por allá, pues tenía un violín disponible y yo me aventé a comprar el violín. Entonces, en las políticas de equipaje del avión, creo que hasta el momento te dejan viajar con un instrumento, pero sí me dio mucho, me di cuenta que el violín llamaba mucho la atención en cada puerto, en cada aduana, ¿no? O sea, como me decían, pero ¿por qué estás viajando con un violín? ¿Qué vas a hacer con el violín? ¿Vas a tocar en la calle con el violín? Esas preguntas me las preguntaron en dónde fue. Pasé por varios puertos, por Alemania, por Japón y pues porque hice varias escalas, me explico, Claro, busqué sí, es un un vuelo muy vuelo, largo. fue un vuelo que no creo que vuelva yo a hacer por voluntad propia, pero me eché 36 horas volando, muy Muchas pesado, conexiones. sí, 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 muy pesado. eh, y pasa uno por muchos puertos porque el vuelo sea barato, ¿no? Por eso es que es barato, pero es largo. Entonces sí me preguntaban, bueno, ¿qué vas a hacer con el violín? Y yo pues lo compré y lo llevo a mi casa, ¿no? Pero sí me di cuenta que en algunos países, sobre todo en Japón, había una resistencia muy grande de recibir a un músico con un instrumento, un músico extranjero. No sé más allá de qué onda allá, pero bueno, sí me di cuenta que cuando estábamos en Europa era muy diferente a cuando se estaba en Asia, ¿no? O bueno, ya llegas a México, pues es tu país, ¿no? Ni modo que te digan que no, que no puedes pasar. Pero sí, es como un comentario que quería yo comentarte, ¿no? De que a veces comprar un violín, ir a comprar un violín directamente con el luthier, a veces conviene, a veces no conviene, a veces se da la oportunidad. En mi caso, a mí se me dio la oportunidad. Yo iba por un viaje de trabajo, entonces, pues aprovechando, ¿no? Aprovechando, Claro. pasé por el taller y lo compré, pero me di cuenta de que ser músico en la calle en algunos países es muy bien visto. Es, Con respecto a las aduanas puede a veces ser problemático. Por ejemplo, yo en Moscú sí que me revisaron, llevaba la maleta y entonces llevaba el speaker, y entonces sí, pasaban los rayos y les llamó la atención, a ver, ábrelo, pues ya lo abrí,
preguntaron qué es esto, no es un speaker porque soy músico, ya punto, no pasó nada. Pero sí, sí puede ser, es que nunca he estado yo en ningún país de Asia, pero por ejemplo, me parece que por ejemplo, la aduana australiana, sí se ve que son muy estrictos. Y, por ejemplo, me imagino que ahí, como tú entras con una visa bueno, de entrar, ¿no? Un supuesto en el que entras con una visa de turista, sí que no podrías decir, bueno, yo lo diría, ¿no? Pues traigo esto y toco ocasionalmente. Es que es un estatus muy, muy Muy ambiguo extraño porque el que utiliza, muy ambiguo el que utiliza el músico de la calle, porque yo bien podría decir, es que yo un contrato no lo tengo, no tengo, pero sí, vienes a trabajar, pues sí, pero a fin de cuentas tengo bueno, X. El caso es que ahí sí entiendo que puede haber países en los que pueda haber cierta reticencia, porque normalmente no, tú sí, puedes viajar con tu violín sin ningún problema a donde sea. Eso sería si viajas insisto, con un equipo de sonorización, y si resulta que es evidente que tú vas a tocar, y seguramente habrá aduanas sí muy estrictas, como me sí, parece, insisto, que es el caso de de Australia. Australia, en donde pues sí te pueden decir, no, pues tu visa es nada más de turista y tú no puedes hacer eso, Sí, ¿no? Pues yo diría, pues no lo hago ya, pues si quieren quédense la bocina, serían, me sí. parece, son las menos. Yo honestamente con las autoridades rusas pensaba que iban a ser más estrictas o algo así, y la verdad es que no, muy bueno, también estábamos en periodo de mundial y bueno, Claro, entró mil estaban personas, ¿no? listos para recibir a turistas. Sí, efectivamente, cuando hay un evento mundial, el aeropuerto se porta muy cálido. Eso sí me he dado cuenta. Son más accesibles, me Son más parece. accesibles, efectivamente. Pues sí, yo quería hacer este comentario después de las preguntas que te hice porque me han llegado como muchos comentarios, inclusive a mí en algún momento de mi vida sí se me ocurrió, dije, ¿por qué no sacar el violín e ir por el mundo pidiendo, ¿no? Las monedas y viajando? Pero ya después me di cuenta por los viajes que hice con el violín, que era necesario como tener un motivo más para llegar al país, ¿no? Ya de ahí puedes hacer como las dos cosas, pero no directamente comentarle a la aduana que vas a hacer una cosa, porque entonces en algunos países definitivamente no lo van a ver bien. Cada país, cada ciudad tiene su legislación y es como imposible conocerla, ¿no? En tu caso, pues tú Pues sí, llegaste. en eso, la verdad, Sí. no me gustaría emitir comentario, No, no, no lo no. sé. Yo nada más Yo como un en la comentario y aduana siempre supuestamente comento qué es porque lo que voy a hacer dejarlo en sin el supuesto, ¿no? mentir o sin, No, sino siempre pues decir la verdad, eso ante todo, decir la verdad, eso sería mi y ese ya es comentario mi comentario, ajá, ese es mi comentario. o Eh, mi consejo para alguien, ¿no? En la aduana sí, siempre se dice lo que vas a hacer, y ¿no? lo digo Punto. porque, pues ahorita lo que voy a hacer o lo que hice es titular el video, ya ni siquiera recuerdo cómo lo voy a titular, pero era cómo es tocar el violín viviendo en París, ¿no? La experiencia del maestro Oscar. Ahora, empecé a hablar un poquito así porque, ok, sí pueden hacer las cosas, pero antes de que se avienten a hacerlo porque se inspiren en alguien como tú, Oscar, pues busquen, investiguen un poquito más, hagan las cosas de la mejor manera, ¿no? Porque Sí, sí. entonces ese tipo de cositas pueden llegar a pasar y ya se ve cada vez que los mexicanos salen más al extranjero, que se ve cada vez que... Sí, además, el pasaporte Ujú. mexicano no nos piden, estamos exentos de No, visa en muchísimos lados. en Para ir a Rusia, por ejemplo, sí, acá, si tienes un pasaporte europeo, te piden un seguro, se obtiene honestamente muy sí, sencilla la visa, pero aquí te piden, por ejemplo, un seguro médico que para los mexicanos no. Entonces yo con mi pasaporte mexicano nomás llené 4 papeles que los sí, conseguí en una hora en internet, y ya. sí, Entonces no había inconvenientes. Yo creo más bien que con respecto a lo de la música, no nada más es inspirarse, sino es ser muy disciplinado y sobre todo saber en qué nivel se está. Es decir, yo lo hago y lo hago en la calle, pero no aprendí a tocar el violín en 6 meses, no, ni en un año o en 2 años, ¿no? Eso sería un error. No estoy diciendo que yo soy un violinista virtuoso, para nada. Yo conozco a mis compañeros de conservatorio, muchísima gente mucho más es muy adelantado modesto. que yo, con mucho mejor nivel que yo y que gracias a Dios lo están haciendo muy bien en orquestas, ¿no? Lo que quiero decir es que sí se necesita una solvencia y que no te puedes sentar a tocar y te sabes una canción en una guitarra y tocas la misma canción una y otra vez, o Sí, te claro. sabes una canción en el violín y tocas horrible, y, o sea, eso sí eso Una utopía, es ¿no? Ya una es, fantasía, sí, una, y eso sí falta al respeto al músico profesional, a fin de cuentas, que yo me gane la vida en la calle, pero soy profesional en el sentido de que pues estudié sí, eso, ¿no?
Y hay que hacer una distinción entre eso. Si quieres convertirte en un músico profesional, bueno, pues hay que atender primero años de escolarización, años de clases, de disciplina, de mucho trabajo, y luego ya eso te abre las puertas en una orquesta o en un conservatorio como profesor o en un buen restaurante. Puedes hacer un muy buen Sí. trabajo que toques en un muy buen restaurante, o puedes, este tipo bodas o lo que sea, o en la calle, qué sé yo, ¿no? Pero sí, no sé, para finalizar un poco, me gustaría dejar claro que a veces porque se piensa que es el músico de la calle, es alguien que pues lo hizo como improvisado. No es así, para que suene bonito, no lo digo por mí, lo digo por muchos otros músicos que he visto que son talentosísimos. Hay una maestra que toca en el Museo del Louvre, que toca muy bien ella, violinista también. Y además está muy ad hoc su proyecto, ella toca solo música clásica y de hecho música barroca. Entonces se pone por los pasillos en un solo pasillo, a ella le gusta en un solo pasillo, porque yo a veces también voy a tocar en el Museo de Louvre, en otros pasillos que están libres para no interrumpirnos, Claro. y la maestra toca en un cierto pasillo en el que es muy bonito entrar por esa esquina del Museo de Louvre porque se escucha música barroca con un violín y tú vas entrando al museo, ¿no? Wow. Entonces eso está muy, muy ad hoc. Y Sí, además ella toca muy bien. Entonces, ese tipo de músicos, que no solamente se encuentran en París, en México también, hay gente de mucho nivel, pero a eso me refiero, no decir, ay, pues me voy a ir por el mundo y me sé una canción en el ukulele o algo. Bueno, pues mucha suerte, ¿no? A lo mejor lo vas a necesitar. Sobre todo si no es tal vez de comediante, ¿no? a lo mejor, ¿no? A lo mejor, pero bueno, nada más eso, ¿no? Ese detalle que sí es, pues sí se requiere un nivel. Acá, como lo mencionabas hace unos minutos, pues de hecho se hace una audición y Sí. se hace una audición en la cual se entregan ciertos permisos nada más porque te audicionan y si no se convence, pues no Sí, recibes, ¿no? La no autorización. sé qué tanto Entonces, pues tiempo bueno. lleva esta asociación, lo voy a investigar y si lo voy a poner La en el asociación no video. es tú lo mencionaste como 2008, 2013, no, la asociación data de 1997, me parece. Wow. 1997, 1998, Asociación de Musiciens du Métro, y bueno, es una asociación que nada, que Lleva tiene un cierto control muchísimos sobre la años. gente sí, sobre la gente que decide, bueno, sobre la gente que va a tocar en el metro. Hay músicos que lo hacen sin este permiso y estos músicos lo hacen dentro de los vagones. Hacerlo dentro del vagón está prohibido. Entonces, los músicos que uno ve dentro del vagón, ellos no tienen permiso, ellos se Sí. exponen a una multa, lo que sea. Los músicos del resto, los que sí tenemos un permiso, lo hacemos en los pasillos y no podemos interrumpir, no puede ser junto a los torniquetes, en fin, una cosa de sentido Sí, común. porque yo Y a mí me tocó ver precisamente un violín en el vagón y yo sabía que no era un violín profesional porque era un violín de estos negros pintados de madera, este, aglomerada. Entonces, bueno, no me tocó mucho ver, pero te agradezco no, pero, muchísimo pero, la pero aclaración. son buenos violinistas algunos, no digo eso, son los que se suben al vagón, son buenos algunos violinistas, son sobre todo ellos gitanos, como rumanos, y Oh, tocan muy bien. Yo a lo que me refiero, ellos primero no tienen un permiso, ellos lo hacen sí. a la brava, pero son buenos violinistas. Y pueden traer esos equipos porque yo también de repente en la calle no utilizo, yo tengo dos instrumentos, cuando menos. Entonces en la calle no utilizo el mismo, El para bueno, subirte al sí, metro no vas a utilizar un instrumento que te haya costado más dinero claro, y para exponerte, pero sí. son buenos instrumentistas. No quisiera decir eso, no quisiera que se entendiera eso. Lo que quiero decir es que, a fin de cuentas, primero, ellos no tienen un permiso y dos, pues pueden ser violinistas profesionales. A veces incluso sin que se tengan los estudios, pero si lo haces a buen nivel y eso nada más se Claro que escucha. sí. Punto. Hay gente que lo hace bien, ¿no? Pues yo te agradezco mucho estas aclaraciones. Ahorita que me ponga a editar voy a todavía investigar un poquito más y aprender más con esta entrevista que me has dado, Oscar. Te agradezco mucho. Te mando un muy, muy fuerte abrazo. Voy a dejar de grabar y para ya despedirme de ti. Entonces, a la audiencia, pues muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.